Vamos a continuar entonces el día de hoy con la serie que empezamos hace 3 miércoles, bueno, un poquito más, la serie y empezamos a estudiar el libro de Filipenses. La semana pasada Héctor nos compartió acerca de la felicidad que había en Pablo. A esta serie le llamamos Una vida feliz. Y la carta de Filipenses se le llama la carta del gozo de Pablo, porque a pesar de que Pablo estaba pasando por un momento de prisión, él estaba en Roma cuando él escribió Filipenses, se encontraba en Roma, estaba preso y estaba a punto de ser sentenciado a muerte, iba a ser ejecutado por el simple hecho de creer en Jesucristo y de predicar el Evangelio. Pablo estaba en esa situación en la que cualquiera de nosotros estuviéramos destrozados emocionalmente, ¿verdad? Si estuviéramos en la cárcel, si supiéramos que nuestros días en la tierra están contados y que vamos a morir de una manera brutal, porque esa fue la manera en la que Pablo murió, fue una muerte no natural, fue una muerte a través del martirio. Y Pablo sabía eso. Sin embargo, tú lees la carta, y si en una carta se transmite felicidad, es precisamente en la carta de Filipenses. Pablo le está escribiendo a una iglesia que él fundó 10 años atrás, y le está escribiendo del gozo que hay de saber que el evangelio estaba avanzando. Él estaba gozoso. La primera vez que platicamos, en la primera plática de esto, hablábamos de que Pablo estaba muy contento, a pesar de que estaba en la cárcel, de saber que aquel que comenzó la buena obra iba a ser fiel en completarla. Filipenses 1:6. La semana pasada hablábamos acerca de que Pablo estaba muy contento, varias veces utiliza el término, me encuentro muy alegre porque el evangelio está avanzando, a pesar de que yo estoy en la cárcel, a pesar de que yo estoy sufriendo, a pesar de que yo voy a morir, el evangelio sigue creciendo, no solamente allá afuera con ustedes, dice a los filipenses, sino también aquí en la cárcel, los guardias, la gente que está aquí se está convirtiendo, está sabiendo que yo estoy aquí por el evangelio, y Pablo estaba derrochando felicidad, a pesar de la circunstancia que estaba viviendo. Qué importante es que nosotros aprendamos a vivir con esas dos perspectivas de felicidad. Número 1, vamos a estar bien contentos toda la vida, sin importar qué circunstancia estemos viviendo, cuando tengamos la convicción de que aquel que comenzó la obra en nosotros la va a terminar, ¿sí o no? Tú te encuentras completamente seguro, a pesar de que pases por un día de valle de sombra y de muerte, a pesar de que un día pases por un momento de crisis familiar, por un momento de enfermedad, viene a tu memoria saber que Dios es un Dios fiel y que el que comenzó la obra la va a terminar. Y eso, no importando la circunstancia que tú estés atravesando, eso te mantiene feliz. Eso te mantiene en expectativa, eso te mantiene contento. El problema que a veces tenemos los humanos, porque no solamente esta situación atañe a los cristianos, esta situación tiene que ver con el ser humano. Perdemos el sentido de expectativa. Cada vez que Jesucristo obró un milagro en su entorno, cada vez que Jesucristo sanó a un enfermo, liberó a algún endemoniado, cuando Él hizo levantar a un paralítico, sanó a algún ciego, tú puedes ver que en las personas que recibieron el milagro había un común denominador, y ese común denominador era expectativa. Hubo un hombre, ¿verdad?, que la Biblia dice que cuando Jesús estaba pasando por ahí, empezó a gritarle, Jesús, Jesús, Hijo de David. Él sabía que Jesús estaba pasando por ahí. Ten misericordia de mí, le empezaba a gritar. Tú ves ahí un corazón de expectativa. Tú ves un corazón ahí deseoso de recibir lo que Dios tenía, aunque los discípulos mismos se acercaban y le decían, cállese, hombre. Él decía, nada, yo quiero el milagro por parte de Dios. Estoy expectante de lo que Dios va a hacer en mi vida. Mi pregunta en esta tarde para ti es, ¿estás expectante de lo que Dios va a hacer en tu vida? ¿O has perdido el sentido de expectativa, has perdido el sentido de asombro? Ya estamos aquí como que, pues a ver, en el tiempo de Dios, a ver cuándo va a suceder. Pero ya se perdió esa Dios va a hacer algo. Ya se nos perdió ese, ¿qué Dios va a hacer el día de hoy? Yo creo que Dios va a hacer algo hoy. Y tenemos que estar expectantes para eso. Pablo le dice, yo estoy feliz porque el que comenzó la buena obra la va a terminar. Y en la semana pasada hablamos acerca de que Pablo estaba bien contento porque el evangelio se estaba esparciendo. ¿Cuál es nuestra reacción ante saber si el mundo, si la gente se está acercando a los pies de Cristo?
Otro punto que hemos descuidado en la iglesia es el punto del evangelismo. Ahora los cristianos modernos no evangelizamos. No somos muy dados a hablar de nuestra fe, no somos muy dados, pueden pasar años y tú estar en el mismo trabajo, estar en la misma escuela y sus compañeros de trabajo nunca supieron que eras cristiano. ¿Por qué? Porque ya no hay esa preocupación porque el evangelio avance. Tú puedes ver en las personas al principio de la iglesia primitiva, había una hambre de que toda la gente conociera de Jesucristo. En una ocasión hubo los gobernantes de aquel tiempo, agarraron a los discípulos y les dijeron, ya no queremos que hablen en el nombre de Jesús. Hagan todo lo que quieran, pero no digan el nombre de Jesús. Y esos hombres le responden algo interesante. Le dicen, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Háganle como quieran, métanos a la cárcel, hagan lo que tengan que hacer, pero nosotros no vamos a callar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso produce felicidad. Saber que otras personas, el libro de Santiago dice, no calles el hablar del evangelio, porque cuando tú le hablas a alguien del evangelio y esa persona se arrepiente, tú has librado una vida de la muerte, dice. Y eso debe producir gozo y alegría en nuestro corazón. Hoy vamos a hablar acerca de que otro aspecto que Pablo nos invita para poder ejercer felicidad en nuestra vida se encuentra en el estímulo de la humildad. Di conmigo, la humildad. Vamos a orar en esta tarde antes de leer. Dios, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra está bendita por sí sola, Señor. Tu palabra, sin que oremos, Señor, dice tu palabra que es viva y es eficaz. Y cumple el propósito por el cual tú la envías, Señor. Y esa es nuestra oración en esta tarde. Nuestra oración es que tu palabra viva y eficaz venga a traer vida a nuestro corazón, que pueda traer expectativa, que pueda traer ese sentido de asombro, Señor, ante lo que tú vas a hacer en nuestra vida. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, abrimos nuestra mente, Señor, a ti, para que tú nos hables y nos retes y nos lleves a esa experiencia de felicidad que solamente y solamente en ti, Señor, vamos a poder experimentar. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Filipenses, entramos hoy al capítulo 2. Vamos a dar lectura a Filipenses capítulo 2 del versículo 1 en adelante hasta el versículo 11. Dice así: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable. Esto es, Pablo empieza a decir, si tú tienes una relación con Dios, si tú te sientes estimulado por tu unión con Cristo, si tú tienes un consuelo en su amor, si tú tienes algún compañerismo con el Espíritu Santo, algún afecto entrañable, versículo 2 dice, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En estos versículos siguientes del capítulo 1 que leímos la semana pasada, nos da otra clave más para la felicidad. Y esa clave es vivir en humildad. Cuando nosotros aprendemos que es en la humildad que vamos a encontrar la felicidad, porque el libro de Santiago dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Y cuando habla de exaltación, habla de poner en honor,
Cuando habla de exaltación, habla de poner en alto, en dejar a alguien sobresalir. Podemos traducir eso a felicidad. La palabra de Dios dice: el que se humilla, Dios lo levanta, Dios lo exalta, Dios lo pone en una posición de honor. Pero el que se enaltece a sí mismo, dice la palabra de Dios, será humillado, porque Dios da gracia a los humildes, pero Dios resiste a los soberbios. Muy contrario a lo que el mundo nos dice, Pablo nos enseña que hay una felicidad en el momento en el que nosotros consideramos a los demás. Cuando el mundo nos dice que la felicidad consta en ser servidos, Dios a través de Pablo nos habla que la felicidad se encuentra en servir. Cuando tú ves algún comercial, ¿verdad? Cuando están poniendo un anuncio hace años, yo creo, hace años atrás, de un sorteo, creo que era el Melate o algo así, y que ponían a un señor ahí trabajando o algo, y de repente empezaba un sueño despierto, ¿no? Empezaba a soñar, y se veía así como en una hamaca, con un coco, alguien echándole aire, una persona ahí acercándose a servirle, y utilizaban una frase que decía: ya me vi. ¿Se acuerdan de ese anuncio? Ya me vi. El mundo te enseña que la felicidad y el dinero va a lograr que tú puedas tener a tu alrededor gente que te pueda servir, y gente que te va a lambisconear, gente que va a estar a tu disposición. Y el mundo dice que ahí se encuentra la felicidad. Sin embargo, nosotros en estos cortos pasajes podemos ver que la felicidad que había en Pablo correspondía en servir a los demás. La semana pasada vimos en el capítulo 1 uno de los versos más interesantes de Pablo, porque él declara: para mí el vivir es Cristo. Si yo estoy vivo en esta tierra es para Cristo, y si yo muero, pues ya es ganancia, dice. Pero si yo me pongo a decidir entre estar en la tierra y estar en el cielo, pues me pongo en un aprieto, dice. Porque pues si me muero, pues ya estoy en la presencia de Dios para siempre. Pero si me quedo para beneficio de ustedes, me quedo para servirles a ustedes. Es mejor para ustedes que yo me quede a que me vaya. Tú puedes ver ahí en esas palabras en Pablo un corazón de servicio. Cualquiera de nosotros en un arranque de envidia, en un arranque de egoísmo, pudiéramos decir: yo lo que quiero es ya estar en la presencia del Señor. Y que el mundo ruede, ¿verdad? Y que siga, pero yo ya estar en la presencia del Señor. Y Héctor nos hacía reflexionar un poquito en ese aspecto, ¿verdad? ¿Qué sería? Por ejemplo, yo pienso ahorita, para mí, ahorita, mi relación con Dios está en un buen punto, siento que le estamos echando ganas, yo creo y estoy seguro que si el día de hoy yo me muero, yo voy directo a la presencia del Señor. Y yo podría decir: pues eso ya, ¿verdad? Nos evitamos broncas, ya, que si las tentaciones, nada, ya estar en la presencia del Señor. Pero pienso en mi esposa. Pienso en mi pequeña hija que acaba de nacer, que tiene 2 semanas, ¿verdad? ¿Qué va a hacer sin su padre? ¿Verdad? ¿Qué va a hacer sin la dirección, sin el amor, ¿verdad? De su papá. ¿Qué va a hacer de mis hijos? ¿Sí me explico? Hay preocupaciones que todavía nos dejan aquí en la tierra y tienen que ver no con el egoísmo. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Estamos para ejercer nuestra propia felicidad o para que nosotros podamos servir a los demás? Pablo encuentra una felicidad muy importante en servir a los demás. Su motivo de estar en esta tierra era servir a los demás. La fuente de felicidad de Pablo en esta ocasión tiene que ver con rebajarse y poder servir a los demás. ¿Cómo se logra esto? Bueno, yo creo que es un punto que Jesucristo nos vino a enseñar desde principio a fin, y eso es viviendo con humildad. Vamos a volver a leer el versículo 3 y 4 del capítulo 2. Perdón, yo me equivoqué ahí en el PowerPoint de Filipenses 2, 3 al 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien dice, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Pablo en esta ocasión define en 2 frases qué es la humildad. Número 1, la felicidad. Creo que está fallando a mí. Ahí está. La humildad. ¿Qué estaba diciendo?
La humildad la define Pablo, número 1, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Mi pregunta en esta tarde es, ¿cómo consideras a las personas que están a tu alrededor? El mundo nos dice que para poder sobresalir y poder ganar y poder ser puestos en lugares altos hay que pisotear a la gente. Tú alcanzas tus metas sin mirar a quién. La Biblia nos dice que para poder ser exaltados tenemos que ser humildes. Y la humildad consiste, número 1, en considerar a la persona que está a tu lado como superior a ti. Hombre, ¿cómo consideras a tu esposa? ¿La consideras como superior a ti? No es que sea superior. Pablo está hablando no de que sea superior, está hablando del trato que tenemos que tener con la gente. Pablo dice, no es que tu esposa sea superior, el trato que tú tienes que tener para con ella es como si fuera superior a ti. Mujer, ¿cómo consideras a tu esposo? ¿Lo consideras como superior a ti? ¿Lo tratas como si fuera superior a ti? Ahora quiero voltear un poquito los papeles en este aspecto porque creo que es interesante. Padres, ¿cómo vemos a nuestros hijos? Nos cuesta trabajo como padres ver a nuestros hijos como alguien digno de nuestro trato, como si fueran superior a nosotros, porque somos los padres. Entonces, cuando nosotros queremos ejercer nuestra voluntad a con nuestros hijos, empezamos a utilizar frases tales como, porque soy tu madre, o porque soy tu padre. Esto es, tú no eres nada, aquí el que manda soy yo, aquí mis chicharrones truenan, aquí yo soy el mero mero, dijo alguien por ahí, ¿verdad? ¿Sí o no? Empezamos a utilizar frases, pero ¿por qué, papá? Y en vez de darles una explicación, ejercemos, y parece que no, pero esa frase de porque soy tu padre, lo que está ejerciendo en ellos es, no importa lo que tú digas, no importa yo soy superior a ti. Ahora, en un sentido estricto, eso es real, porque Dios te puso como cabeza para que tú puedas dirigir a tus hijos. Pero el trato que tú tienes que tener para con ellos es como si ellos fueran superiores a ti. ¿Sí me estoy explicando? Dignos de una explicación, dignos de decir, ¿sabes qué? Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios, y aunque obviamente soy tu padre y vas a hacer al final de cuentas lo que yo te diga, al final de cuentas es el trato que tú vas a hacer. Ahora, mujer, la Biblia dice, el hombre es cabeza del hogar. No quiere decir que tú no seas nada, que seas una basura, que tú eres menos, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que el hombre tiene una responsabilidad en el hogar, mucho más que cualquiera de la casa. La responsabilidad y el trato que Dios tiene para con el hombre es un trato de exigencia, de responsabilidad, de delegar. El trato que tú tienes que tener para con tu esposo, obviamente es un trato de respeto, es un trato de sujeción, pero siempre considerándolo como digno de tu respeto, digno de tu. Ahora, volteo la tortilla. También llega el momento en que los hijos se creen superiores a los padres, y eso es algo muy común también. Llega un momento en que los hijos empiezan a reclamar, a decir, ¿sabes qué? Es que tú ya estás viejo, es que tú ya no sabes nada, es que tú ya estás en otro rollo, y empezamos a tratar a nuestros padres como menos. ¿Me estoy explicando? No se trata de jerarquías, escúcheme bien, se trata de relaciones. No se trata de posiciones, lo que Pablo está dando a entender aquí. Lo que se trata es de trato, como tú tratas a las personas. No solamente eso, la humildad también la define en este aspecto como velar por los intereses de los demás. Estamos acostumbrados a ver por nuestros propios intereses. Hay un dicho mexicano que dice por ahí, primero mis dientes y después mis parientes. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros tenemos que no solamente velar por nuestros intereses, no quiere decir que tú vas a sacrificar tus intereses. La palabra dice, vela por tus intereses, pero no solamente veas por tus propios intereses, sino por los de los demás. ¿Qué significa esto? Que Dios te ha rodeado de gente para que pueda bendecir tu vida, pero al mismo tiempo Dios te ha puesto a ti alrededor de gente porque tú puedes bendecir sus vidas.
Y a veces nosotros nos privamos de la bendición de dar, de servir, de ministrar a otros por el egoísmo, por pensar que es mejor ser servidos que servir. ¿Cómo está tu conducta para con las personas que están cerca de ti? ¿Velas por sus intereses también? ¿Los ves como superiores a ti? Bueno, el ejemplo perfecto para esto es el ejemplo de Jesucristo. Y Pablo nos habla de este ejemplo. Después de él decir, si tienen algún estímulo en su relación con Cristo, si ustedes tienen un consuelo en el amor de Jesucristo, si ustedes tienen una relación con el Espíritu Santo, sientan una misma cosa, dice. O vean por los intereses de los demás, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, y empieza a utilizar, porque luego dice, su actitud debe ser como la de Cristo Jesús. Ahora, antes de entrar a ese pasaje, hay un pasaje que me gustó mucho, que es Hebreos capítulo 2, pero es la traducción al lenguaje actual. Fíjate lo que dice. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Di conmigo, muy feliz. No estoy diciendo feliz, agrega el muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Me encanta cómo el autor de los Hebreos dice, hey, pongan su atención en Jesús. En medio de la circunstancia, en medio del sufrimiento, en medio de la situación y tus relaciones, pon tu atención en Jesús. Y dice, ¿por qué? Porque en Él está nuestra confianza. Él sufrió la vergüenza de morir, pero porque estaba seguro que después de sufrir iba a ser muy feliz. No sufrió porque sí. Para Jesús fue un gozo sufrir lo que sufrió por un propósito superior que era nuestra redención. Rápidamente quiero hablar un poquito de estas partes que Pablo nos desglosa. Primero dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5, que se rebajó voluntariamente. La actitud de ustedes, dice, debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. La palabra aquí, rebajarse, o renunciar, es una palabra griega muy interesante que se pronuncia kenosis. La palabra griega para este verbo que es rebajarse, que al mismo tiempo significa renunciar, dice, es el vaciamiento de la propia voluntad para llegar a ser completamente receptivos a la voluntad divina de Dios. Nunca se va a ejercer la voluntad de Dios en tu vida hasta que nosotros no nos vaciemos de nuestra propia voluntad. ¿Me estoy dando a entender? Cuando tú te empiezas a sacrificar, por así decir, tus voluntades, tus deseos, tus sueños, y empiezas a dar paso a la voluntad, a los deseos y a los sueños de Dios, tú vas a experimentar la completa felicidad. En el libro de Romanos dice, ya no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprobar, di conmigo comprobar, la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. La buena voluntad de Dios no te la va a dar porque sí, es algo que se tiene que comprobar. Tenemos que primero rebajarnos nosotros mismos. Que eso es algo que definitivamente nos cuesta a los seres humanos. Estamos aquí y estamos trabajando y estamos viviendo por nuestros sueños. ¿Quién no tiene sueños en este lugar? No levanten su mano. Pero todos en este lugar tenemos sueños, ambiciones, deseos personales. Ahora la pregunta es, ¿los deseos y sueños y ambiciones personales que tú tienes, concuerdan o están acorde a los deseos, decisiones y sueños de Dios para tu vida? El libro de Filipenses nos dice que Él tiene planes de bien y de bienestar para nosotros, ¿sí o no? Mi pregunta es, ¿nuestros planes
están sujetos a esos planes. Nuestros pensamientos están sujetos a esos pensamientos. No importa cuántas ganas nosotros le echemos, si nosotros nos aferramos a nuestros propios deseos, a nuestros propios anhelos, sin dar paso a los anhelos de Dios, lo único que estamos haciendo es alejarnos cada vez más de los deseos de Dios y de la felicidad constante. El primer paso que Jesucristo dio fue rebajarse, fue renunciar, vaciar su propia voluntad para llegar a ser completamente receptivos de la voluntad divina de Dios. Número 2. Aparte de que se rebajó, se hizo obediente. Filipenses 2:8 dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Creo que la obediencia es todo un tema de predicación, pero si tienes tiempo, y en tu casa puedes leer Deuteronomio capítulo 28, es el famoso capítulo de Deuteronomio acerca de las bendiciones de la obediencia. La palabra de Dios nos dice, empieza Dios diciéndole, he aquí acontecerá que si tú prestas atención a los principios y preceptos que yo te mando hoy, todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán, dice, y empieza a dar una lista de bendiciones. 14 versículos de bendiciones. Bendito en tu entrar, bendito en tu salir, bendito el fruto de tu vientre, bendito tu arteza de amasar, benditos tus caballos, benditos tus graneros, y empieza a dar una serie de bendiciones. 14 versículos, di conmigo 14 versículos de bendiciones. Después de esto, la palabra de Dios inmediatamente después dice, pero acontecerá que si tú oyes la palabra del Señor y no pones por obra los principios que yo te mando hoy, he aquí vendrán todas estas maldiciones, dice, y te alcanzarán. 54 versículos de maldiciones. Di conmigo 54. Tú puedes decir, qué mala onda. O sea, nomás 14 versículos de bendiciones y 54 versículos de maldiciones. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce la tendencia del hombre a desobedecer. Una vez leí un artículo y quiero decirlo con mucho cuidado, porque se puede malinterpretar. Este artículo decía, y no me lo vayan a malinterpretar, de verdad, ¿ok? Pero este artículo decía, un perro obediente es un perro feliz. ¿Por qué? Un perro obediente, dice, es un perro que ha aprendido a comunicarse con su maestro, con su amo. Un perro que es obediente y que tú le avientas la llave y te lo trae y tú le haces lo que tú quieras y te lo trae y te obedece y que no se haga pipí ni popó y que se salga y que se meta, es un perro que ha encontrado un vínculo de comunicación con su amo. Ahora, el amo no ladra, ni el perro habla, sin embargo han hallado un punto de comunicación y se han logrado entender. Por el contrario, un perro que no ha logrado esa comunicación es un perro frustrado. Porque cuando no hay ese vínculo de comunicación, aunque el perro no habla ni el humano ladra, lo único que va a lograr el perro va a recibir chanclazos, patadas, jaladas de pelo, porque el perro no ha logrado entender a su amo. ¿Me estás dando a entender? Tú quieres entender a un perro y lo primero que haces, ya te hiciste popó en la alfombra y patadas, sáquese, y el perro no supo ni qué. Nomás encontró unas patadas por ahí, ¿verdad? Una vez nos regalaron un perro, ¿verdad? No voy a decir quién, pero me regalaron un labrador de esos dorados, un golden retriever, muy bonito. Pero resulta que estaba en la casa muy buen perro, ¿no? Pero resulta que agarrábamos la escoba para barrer y el perro lloraba, salía corriendo y ni siquiera agarrábamos la escoba nada más y salía corriendo. Y nosotros, ¿qué onda? O sea, resulta que el amo que tenía antes se la atravesa y órale con la escoba le pegaba y lo traía juido al pobre perro. ¿Por qué? Porque no había una comunicación, no se había logrado un vínculo.
¿Cómo crees que le hacen? Por ejemplo, yo me maravillo cuando nos toca ir a ver algún video, ¿verdad? Al SeaWorld o a esos, a los zoológicos, ¿verdad? ¿Cómo el hombre logra comunicarse, por ejemplo, con una orca, con una ballena tan inmensa? Que le hace, y la ballena ahí va, con todas sus toneladas, brinca, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué? Porque ha logrado un punto de comunicación. Esta ballena ha entendido que si el hombre le hace así y brinca, va a venir y ¿qué va a recibir? Un premio. Nosotros, no quiere decir que somos, ¿verdad? Algunos parecemos ballenas, pero no. No, lo que pasa es que nosotros nos falla el razonamiento. Estos animales saben que si obedecen, van a recibir un premio. Un perro sabe que si le trae las llaves, va a recibir una galleta. La ballena sabe que después del brinco, la maroma que se aviente, va a recibir unos pescaditos. De seguro lo va a hacer. Ahora, ¿cuál es el impedimento? Si Dios promete tanta bendición para nuestra vida, ¿qué es lo que logra hacernos no obedecer sabiendo que va a haber una galleta después de obedecer? ¿Me estoy explicando? ¿Qué nos hace pensar que no vale la pena recibir las bendiciones por parte de Dios y nos ponemos en el papel de no obedecer a Dios? El corazón del hombre tiende a desobedecer, por eso hay 54 versículos de puras maldiciones para aquellos que no tienen un corazón obediente para con el Señor. Para que te asustes un poquito más, Dios le dice a Saúl, he aquí que la desobediencia y la rebeldía es igual que el pecado de adivinación. Nosotros podemos ver el horóscopo y podemos ver muchas cosas y la adivinación y ver a los hombres o mujeres o semi-hombres, ¿verdad? Que leen las cartas y que salen en la televisión y diciendo que acá y que todo lo que me sobra y acá hay las lunas, las estrellas, y nosotros podemos ver eso y decir, qué bárbaro, se va a ir al infierno. Pero sabes que no hay ninguna diferencia entre un mago del diablo a un desobediente de la palabra del Señor. Ninguna diferencia. Asústate conmigo, porque al final de cuentas, Dios va a traer, nosotros mismos vamos a traer consecuencias de nuestra vida de la desobediencia. Sin embargo, si hacemos a un lado nuestro razonamiento y hacemos a un lado nuestra voluntad y hacemos a un lado nuestra y nos rendimos realmente al Señor, nos espera una bendición tras una obediencia. Bueno, les decía que esto todo es un tema de predicación, ¿verdad? Número 3. Como resultado de haberse rebajado y como resultado de haber sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Biblia que Jesús fue exaltado. Y dice la Biblia en una versión, fue exaltado hasta lo sumo, que significa fue exaltado hasta lo más alto que se podía. Dos cosas que lograron que Jesucristo fuera exaltado y por eso se le dio un nombre que fue sobre todo nombre. Versículo 9 dice, por eso, ¿por qué? Porque se rebajó voluntariamente. ¿Por qué? Porque se hizo obediente hasta la muerte. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo te quiero preguntar en esta tarde, ¿no vale la pena rebajarse a sí mismo si el resultado es este? ¿No vale la pena que en un momento de discusión con tu esposa, con tu esposo, tú te rebajes y la consideres o lo consideres como superior a ti y que veles por sus intereses? Si el resultado va a ser exaltación, si el resultado va a ser que tú vas a ser muy feliz, como Jesucristo mismo lo dijo, mi pregunta es, ¿no vale la pena hacerlo? A veces nosotros mismos estamos sufriendo por nuestra propia necedad. La Biblia dice que Jesucristo se rebajó voluntariamente, no lo rebajó nadie, Él se rebajó voluntariamente, renunció a su voluntad para poder ser totalmente receptivo a la voluntad de su Padre. No solamente eso, se hizo obediente hasta la muerte
y muerte de cruz, y por esas acciones Dios lo exaltó, Dios lo levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cómo le podemos hacer para vivir esta clase de felicidad? ¿Cómo podemos lograr nosotros vivir esta felicidad en todos los ámbitos de nuestra vida? Es una decisión, cambiar nuestra forma de pensar. Un perrito no tiene razonamiento. Él dice, si yo obedezco, hay premio. Pero cuando nosotros empezamos a meterle coco a las circunstancias, cuando empezamos a pensar, ¿y por qué? Es que es injusto, es que esto. ¿Cuándo has visto un perro, verdad, que de repente, es que es injusto, que me saque que vaya por una pelota y se la traiga? No le importa si es justo o injusto, o si lo está haciendo el amo para divertirse. Él sabe que va a recibir un premio. No me gusta mucho utilizar el ejemplo de perro porque vamos a salir ladrando de aquí. Efesios capítulo 4, fíjate lo que dice, quiero terminar con esto, voy a pedir a los muchachos de la alabanza si pueden acompañarme. Dice así, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Wow, cuando yo leí esto, me impactó. Porque esto no se lo está escribiendo a inconversos, se lo está escribiendo a cristianos. Se lo está escribiendo a gente que conoce de Dios. Me hace ver que aún conociendo a Dios, hay gente que vive como si no conociera a Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Levanta tu mano si tú estás de acuerdo conmigo. Aunque conocen de Dios, viven como si no conocieran a Dios. Por lo menos este pasaje es explícito en ese aspecto. Dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Me asusta pensar que Pablo le está hablando a los cristianos. Gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Gente que conoce de Dios, pero no conoce a Dios. ¿Sí podemos encontrar la diferencia entre estas cosas? Gente que el libro de Tito dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos los desmienten. Versículo 19 dice, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Versículo 20, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. De alguna forma u otra, Pablo responsabiliza a cada uno de nosotros de explotar o de no explotar las bendiciones de Dios para nosotros. Pablo dice, Dios ya hizo la obra, ustedes ya conocen de Dios, ahora desháganse de la vieja naturaleza. Dios no va a venir a quitarte la vieja naturaleza. La Biblia dice, tú deshazte de la vieja naturaleza y tú vístete del nuevo hombre, porque Dios ya hizo la obra en nosotros. ¿Cómo le podemos hacer para cambiar nuestra manera de pensar como piensa este mundo? La decisión está en cada uno de nosotros. El mundo dice que nuestra felicidad está en ser servidos. La Biblia dice que nuestra felicidad está en servir a los demás. El mundo dice que para poder nosotros ser felices tenemos que ver a los demás como menos. Sin embargo, la Biblia dice que si tú quieres ser feliz, necesitas ver a la gente como superior a ti, poderles servir, poder estar a su disposición.
La Biblia dice, el mundo dice que para ser felices tú tienes que velar por tus propios intereses, sin importar a quién pisotees, tú llegar hacia donde quieres llegar. La Biblia dice, no, vela por tus intereses, pero no solamente eso, verla por los intereses de los demás. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a una persona en necesidad y hemos hecho declaraciones tales como, pues, algo hizo? Él se la buscó. Algo debe de hecho, algún pecado oculto debe tener ahí, por eso está como está. Cuando lo que tenemos que entender es que si a nuestro alrededor Dios pone gente que ha caído, cuando Dios pone gente a nuestro alrededor que está sufriendo, es porque tú tienes algo que tú puedes darle a esa persona. Amor, respeto, una oración, una palabra de aliento. Pero la verdad de las cosas es que hay un dicho por ahí que el único ejército que remata a sus soldados somos los cristianos. El único ejército que remata a sus propios soldados somos los cristianos. Eso es algo triste, es una declaración triste, porque si en alguien debería reinar la tolerancia y el respeto y el amor, debe ser entre nosotros. El ejemplo que Pablo utiliza es Jesucristo y dice, Dios lo hizo con ustedes. Es necesario que nosotros hagamos exactamente lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Decidirlo. Muchos de nosotros podemos decir, no hermano, es que es un proceso. Déjate de cosas. La Biblia dice, desvístete de la vieja naturaleza y vístete de la nueva. No es un proceso, es una decisión. No es que estoy en una etapa de transición, nada. La Biblia dice, transfórmate, renuévate, cámbiate, desvístete y vístete con el nuevo hombre. Es un acto de decisión, es un acto de valentía, es un acto de determinación. Vamos a ponernos en pie, vamos a cerrar nuestros ojos. Pablo encontró una felicidad impresionante en servir a los demás. Su motivo de vivir era servir a los demás. Quiero aprovechar esto que estoy hablando para animarte. Para animarte a que, ahora que vamos a abrir la campaña de 40 días, tengas la disposición de servir al Señor. Quiero animarte a que abras tu casa. ¿Por qué razón no pudiéramos abrir nuestra casa? Yo te aseguro que cualquier argumento que no sea trabajo, o que no sea, que tus horarios no definitivamente trabajas 24 horas y no tienes ningún espacio para abrir tu casa, todos son por situaciones efímeras. Que yo estoy seguro que si tú tuvieras la disposición de hacerlo, lo harías. Que si tú te determinarías a hacerlo, lo harías. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. El ejemplo que pudimos haber estudiado el día de hoy, Señor, es el ejemplo perfecto de la muerte de tu Hijo Jesús. Definitivamente, Señor, no éramos ni somos dignos de una muerte tal. No somos dignos de que alguien hubiera tomado la decisión de morir así por nosotros. Sin embargo, tú te rebajaste, tú renunciaste a tu voluntad para dar paso y ser completamente receptivos a la voluntad del Padre. Eso se llama dominio propio, Señor. No solamente eso, Señor, podemos ver que en tu vida lo que reinó fue obediencia. Una vez tras otra tú decías, yo no he venido a hacer mi voluntad, he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Yo no he venido a hacer mis propios planes, he venido a cumplir los planes del Señor. Y cuando tú estabas en ese madero, Señor, cuando estabas crucificado, tu declaración fue,
consumado es. He cumplido, Señor, con lo que tú me enviaste a hacer. Padre, queremos vivir esa felicidad que había en Pablo sirviendo a los demás, considerando a los demás como superiores, velando por los intereses de los demás también, poniendo a disposición nuestros dones, nuestros talentos, nuestros recursos, para que el reino de los cielos se siga expandiendo en esta tierra. Tenemos mucho todavía que aprender de ti, lo único que tenemos que hacer es una decisión. Y hoy decidimos, Señor, aprender, vivir como Cristo lo hizo, Señor. En el nombre de Jesús.